Bueno, pues en primer lugar quería agradeceros a todos vuestra presencia aquí hoy esta tarde, porque sé que es complicado desplazarse en Madrid a estas horas, en el centro, muy difícil, pero desde luego el tema lo merece, pero en cualquier caso muchísimas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias a Luis también por su presencia aquí para presentar este libro que para nosotros tiene muchísimo interés, para nosotros digo, para la Fundación Hay Derecho, porque, como sabéis, nosotros estamos convencidos de la íntima interrelación que existe entre democracia y Estado de Derecho. Es decir, no hay un Estado de Derecho digno de ese nombre si no hay democracia, si no hay un procedimiento legislativo, democrático, que lo ampare todo, y del mismo modo pensamos que no hay democracia digna de ese nombre si no hay un Estado de Derecho. Podemos llamarlo de otra manera, democracia liberal, etcétera, pero, claro, son dos cosas que distintas se interrelacionan y tienen una íntima vinculación. Claro, un tema que trata sobre la democracia de trincheras, los problemas que la democracia tiene hoy, específicamente en España, pero que se puede extrapolar a otras sociedades de nuestro entorno, pues evidentemente tiene muchísimo interés para nosotros. Máxime si el autor encima es Lluís, que es una persona súper conocida, tú sí que eres famoso y no este Belén Esteban y estos que citas al principio y que luego ya comentaremos quiénes son y qué papel juegan en el libro, porque evidentemente lo conocéis perfectamente por su presencia en los medios de comunicación, en la televisión, en los periódicos, en las redes sociales. Pero claro, es que Lluís está ahí por un motivo, porque es un politólogo prestigioso, experto en opinión pública, en comportamiento electoral, en comportamiento político, es doctor en ciencia política por la Universidad de Oxford, es profesor en la Carlos III, es un investigador de muchísimo prestigio que ha publicado infinidad de trabajos en revistas especializadas, etc. Pero, bueno, entrando ya un poco en el libro, en el planteamiento que hace, yo, en primer lugar, pienso, como un comentario general a este libro que me ha interesado muchísimo, que es que realmente consigue lo que pretende, que no es nada fácil en un libro, porque muchos autores escriben el libro y al final no consiguen lo que pretende. Este consigue lo que pretende, que es, en mi opinión, luego lo voy a decir, luego me vas a decir, no, pues yo no pretendía eso, pretendía otra cosa completamente distinta. Pero yo creo que es una persona, un científico político que ha reflexionado sobre la realidad democrática española, con las dudas, porque que además precisamente cuando más sabes te das cuenta que menos simples son las cosas, son más complejas, que llega a ciertas conclusiones, ciertas certidumbres que quiere transmitir en un lenguaje accesible a todo el mundo, un lenguaje claro, un lenguaje ameno además, que se lea fácil, que no con pocas citas, pero las que tiene algunas muy pertinentes, en fin, algo que pueda transmitir en definitiva al lector lo que él sabe, lo que él ha aprendido, su conocimiento de una manera amena, como digo antes. A mí, desde luego, conmigo lo ha conseguido, porque yo, en relación a este tema de la democracia de trincheras, pues tenía ciertas ideas preconcebidas, yo creo que todos las tenemos, ¿no?, sobre este tema de los problemas de la democracia en España en la actualidad, específicamente este tema de la democracia de trincheras. Todos tenemos certidumbres, no diré que expresamos con la alegría típica de barra de bar, etcétera, pero con una certidumbre muy seguro de bueno, esto es así. Normalmente que los que no piensan como nosotros son tontos, no se enteran de lo que ocurre, pero que luego, después de leer el libro, dices, joder, pues resulta que esto no era tan así, o sea, que te hace dudar, te hace reflexionar sobre ciertas cosas que no habías pensado, que tienes que ponderar más, en definitiva, que la cosa no es tan sencilla, es compleja y que merece una reflexión un poco más imparcial y un poco más fría, ¿no?, de esa reacción de pronto que nosotros tenemos sobre estas cuestiones. Entonces, le quería comenzar con esta pregunta precisamente a Lluís, y efectivamente esa era un poco la intención que transmitir al lector, y a un lector muy amplio, porque cuanto más te lean, pues evidentemente mejor, porque más impacto, un poco esa idea, ¿no?, de que estas cosas no son tan fáciles como parece. Sí, ese es el motivo del libro, ¿eh? Yo llevo 10 años estudiando si realmente las democracias funcionan, ¿no? Desde un punto de vista académico, desde una perspectiva de la producción científica que hacemos en mi departamento, bueno, los distintos departamentos que he estado en estos últimos 10 años, mi principal vocación era estudiar si realmente las democracias funcionan. ¿Para qué sirven las democracias? Esa es la primera pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Por qué queremos una democracia representativa? Hoy en día tenemos unas democracias representativas liberales que se sustentan con un supuesto
que podría ser como una contradicción, como un oxímoron, que es, hablamos de democracia para referirnos al autogobierno del pueblo. La democracia es que los ciudadanos nos gobernamos a nosotros mismos. Sin embargo, cuando nos vayamos de aquí después de tomarnos unas cañas, no nos iremos al Palacio de la Moncloa. Cada uno se irá a su casa, ¿no? No nos gobernamos a nosotros mismos. Nos gobiernan. Hay otros que nos gobiernan por nosotros. Y eso es una contradicción, porque si hablamos de autogobierno como principio fundamental, de uno de los principios, hay otros, pero uno de los principios fundamentales de la democracia es el autogobierno del pueblo, ¿cómo podemos combinar ese principio con el hecho de que nos están gobernando otros? No nos gobernamos nosotros mismos. No es como en la Grecia clásica, que efectivamente se gobernaban a sí mismos, porque formaban parte de la asamblea, todos los ciudadanos. Se intenta conciliar, la democracia liberal intenta conciliar el autogobierno del pueblo con que nosotros no vamos a la Moncloa ni trabajemos aquí en el Congreso de los Diputados, con el principio de representación. Es decir, creemos que a través de unas elecciones libres, competitivas, plurales, acabaremos consiguiendo que aquellos que nos mandan, cuando estén gobernándonos, harán las políticas que nosotros haríamos si estuviéramos gobernando. Es tan sencillo como eso. Es decir, ¿para qué sirven las elecciones? Es un mecanismo para generar una estructura de incentivos para que los gobernantes hagan las políticas que nosotros queremos. Porque si no lo hacen, los echamos. Dentro de 4 años, si no han hecho las políticas que a nosotros nos gustan, los echamos. Y por tanto, esa estructura de incentivos que generan las elecciones, bueno, nos hacen pensar que se cumple ese sentido de autogobierno. Es decir, no nos gobernamos directamente nosotros, lo hacen otros, pero a través de las elecciones ellos nos gobernarán como nosotros haríamos si gobernáramos, ¿vale? Pero hay un principio básico ahí, y es que las elecciones realmente disciplinan a los políticos. Las elecciones sirven para, darles una estructura de incentivos a los políticos para que se porten bien, para que hagan las políticas que nos gustan. ¿Esto realmente es así? Esa es la pregunta que me he planteado en los últimos 10 años en mis investigaciones en la universidad. ¿Realmente las elecciones funcionan? ¿Realmente las elecciones sirven como mecanismo para conseguir ese ideal democrático del autogobierno del pueblo? Pues bien, de las lecciones que he ido aprendiendo durante estos últimos 10 años, y muy particularmente estudiando la psicología de los ciudadanos, es decir, hasta qué punto los ciudadanos estamos equipados para conseguir realizar con éxito las tareas que se espera de nosotros. Eso, el resumen de toda esta investigación que he estado haciendo en los últimos 10 años, junto con la investigación que también han hecho muchos otros investigadores, está en este libro. Y he intentado en este libro, efectivamente, no hacer un libro académico, sino intentar resumirlo de forma, espero que haya de forma amena, divertida, que guste. Y eso es muy complicado para un académico, porque los académicos siempre acabamos como siendo excesivamente barrocos, sesudos, ¿no? Muchas citas. He intentado que ser lo más divulgativo posible en un libro, pero que en el fondo, detrás del libro, está las investigaciones que yo he hecho y que han hecho otros colegas que trabajan en el mismo campo sobre si las democracias realmente funcionan. Y sí, al hilo precisamente de lo que comentas, estructuras el libro. Básicamente hay un hilo conductor que inicias desde el principio, que son estos personajes que yo citaba antes, Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez, que representan, como consecuencia de una interlocución, un programa de televisión y tal, dos tipos de votantes, ¿no? Dos tipos de votantes, que es el votante un poco, Belén Esteban, el votante racional, entre comillas, es decir, el votante que es capaz de discriminar, de valorar la gestión política de un determinado partido, y si te gusta, pues lo vuelves a apoyar, y si no, cambias. Y el votante un poco más identitario, un poco más sentimental, un poco el votante que es fiel a un partido, que le va a votar siempre, o casi siempre, como máximo se podría abstener, pero que normalmente repiten, un poco como el votante del Atlético de Madrid, ¿no? O sea, pase lo que pase, voy a seguir yendo al Manzanares, ¿no? Pero claro, a mí una de las cosas que más me ha gustado del libro
es que te desmonto un poco esa idea, que bueno, que creo que era también un poco la tuya cuando empezaste tus investigaciones, de que el bueno es el racional, el único bueno, por así decirlo, ¿no? El único bueno porque, claro, es el que puede insuflar responsabilidad al sistema. Porque al fin y al cabo, si yo valoro la gestión y premio y castigo, pues de alguna manera pues se cumple el principio básico de la responsabilidad, ¿no? Y por tanto, ante ese incentivo, el político va a reaccionar en un sentido positivo frente al premio y negativo frente al castigo. Pero tú argumentas, me parece que de forma muy interesante también, que esa función también la cumple de alguna manera el sentimental identitario, porque claro, aunque sea un poco contraintuitivo, porque permite dar estabilidad al sistema, es decir, permite que los castigos no sean demoledores, ¿no? Un poco castigos que permiten segundas oportunidades, que eso es muy importante también para la responsabilidad, porque si no hay segunda oportunidad, no tengo posibilidad de aprender, porque voy a ser laminado, voy a ser expulsado del circo electoral, pues entonces pues tampoco se generan los incentivos necesarios para ser responsable, que quizá, por ejemplo, puede ocurrir, es algo que puede estar ocurriendo con Ciudadanos en este momento, que el tipo de votante que tiene es un votante tan racional que no le va a dar una segunda oportunidad, lo cual puede ser... O UPyD le pasó... O UPyD también, ¿no? Esta es un poco... esta idea de que la responsabilidad no está tan clara, supongo que es algo que has ido llegando a ella paulatinamente. Sí, ¿no? sí, sin duda. Pero lo has resumido muy bien, ¿eh? La idea que tenemos normalmente, no sé cómo lo veréis vosotros y vosotras, pero normalmente cuando pensamos en democracia, ¿quién es el buen ciudadano en democracia? Pensamos que es alguien que juzga a los políticos de forma aséptica, desapasionada, informada, y que cuando un gobernante hace políticas que no le gustan, es corrupto, hay mal gobierno, lo castiga, y cuando hace buenas políticas, gestiona bien, pues lo premiamos, ¿no? Eso es lo que esperamos del ciudadano ideal. Es la materia prima que necesita el sistema para que funcione. Porque si no evaluamos de forma objetiva y desapasionada a los gobernantes, luego es como si yo, como profesor de universidad, si a mis alumnos, cuando hacen un examen, no les evalúo por si lo han hecho bien o mal en el examen, sino como, este chico me caía bien en clase, un 10. Si yo no evalúo de forma objetiva, se desmonta la estructura de incentivos. ¿Qué incentivos tendrán los estudiantes de estudiar y trabajar si saben que luego la nota que les voy a poner será totalmente aleatoria por otras cuestiones que nada tienen que ver con el estudio, sino por afinidades políticas, afinidades de cualquier cosa? Pues eso es lo mismo en política. Necesitamos a votantes que sean buenos juzgando a los ciudadanos. Y estos son, el que digo al principio, son los Belén Esteban, ¿no? Sé que genera un poco de rareza eso de que hable de Jorge Javier y Belén Esteban, pero si leéis el libro veréis que en la primera parte explico un episodio de un programa de Telecinco, que es precioso el capítulo, es decir, también está en redes sociales, yo lo he colgado el vídeo en redes sociales, porque resume de una forma preciosa a los dos votantes. Ese votante que responde al ideal democrático, un votante racional, lo haces bien, te premio, lo haces mal, te castigo. Y el que sería Belén Esteban, y el votante más identitario, que es yo soy socialista, en caso de Jorge Javier, ¿no? Yo soy socialista, ¿no? ¿Estoy descontento? Bueno, un poco, sí, pero yo soy de este partido, y por tanto me obliga a votar ese partido aunque lo haga mal, que es como, no sé de qué equipo seréis, pero el Barça, yo soy del Barça, pues bueno, el Barça, escúchame, a veces gana la Champions y otras veces parece que compra árbitros, pero es mi equipo y yo lo apoyaré igualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un vínculo emocional. Y es verdad, en el libro intento desmontar este mito, esta idea de que el votante racional es el único indispensable para que las democracias funcionen. Y el ejemplo más extremo, que sería UPyD, o sería Ciudadanos muy probablemente, eso está por ver. ¿Qué ocurre cuando un partido se equivoca? Lo hace mal. ¿Es corrupto? ¿O se equivoca en la estrategia política? ¿Gobierna mal? Si todo el mundo fuera un votante desapasionado, racional, que no se aproxima con vínculos emocionales en la política, ese partido acabaría siendo una formación extraparlamentaria. Acabaría desapareciendo del arco parlamentario. Y fuera del arco parlamentario, mueres como partido.
pierdes recursos, influencia, acabas desapareciendo como le pasa a UPyD y a todos los partidos que han acabado siendo extraparlamentarios. Es que no tiene segunda oportunidad. Y eso es un problema. Eso es un problema que a veces no reflexionamos suficiente, que para que el sistema funcione tiene que haber estabilidad. Y con eso no quiero dar la sensación de nostalgia bipartidista, de que tiene que haber siempre los mismos partidos, y está bien que entren nuevos partidos, está bien que a veces que desaparezcan algunos, pero tiene que haber un principio que yo creo que es fundamental, que lo explico sobre todo al final del libro, y es que los partidos políticos tienen que sobrevivir al líder de turno. Si los partidos políticos son meras plataformas electorales de un líder carismático, son meros instrumentos coyunturales para que un líder se presente, Agrupación Ruiz Mateos, o al partido Grupo Independiente Liberal, el GIL, ¿os acordáis, no? Partidos que son meras plataformas personalistas, que nacen con el líder y que morirán con el líder, esos partidos no son buenos aliados para la democracia. ¿Por qué? Porque esos partidos simplemente son plataformas a los intereses personales del gobernante de turno. Y un gobernante que quiere extraer rentas, que quiere ser corrupto, que quiere lucrarse y no ser un servidor público, el partido no va a decir nada, no le va a decir nada, porque el partido es él. En cambio, el elemento virtuoso de los partidos políticos estables que sobreviven al líder es que hay líderes del mañana. Eso es muy importante. En los partidos no solo hay los líderes de hoy, no solo hay Feijóo y Pedro Sánchez, hay los líderes que estarán mañana, y los líderes del mañana son los que heredarán esas siglas, esa marca, y serán los que querrán salvaguardar, proteger la reputación de la marca, porque son ellos los que van a heredar ese partido, y por tanto van a controlar al líder. Los líderes tienen contrapesos en los partidos fuertes y estables, y por tanto los partidos fuertes y estables son un aliado de los ciudadanos para controlar a los gobernantes. Y por tanto, y en el libro, aunque reflexione mucho sobre las trincheras, cómo cada vez estamos más polarizados, cómo la polarización tiene unos efectos altamente nocivos para la calidad democrática, en el fondo quiero ser un poco optimista yo en este libro, porque todos los que nos dedicamos a esto, de la teoría democrática empírica, somos muy pesimistas, lo vemos todo muy mal. En realidad vivimos en un momento bastante oscuro en las democracias liberales. Pero en el libro intento ser algo optimista, e intento rescatar que no estaría mal que de la crisis de las democracias que vivimos hoy en día nos lleváramos la impresión que la identidad en política es algo inherentemente malo, que ser nacionalista español, catalán, eso es inherentemente malo. Que ser partidista del Partido Popular, de Vox, del Partido Socialista, de Unidas Podemos, es inherentemente malo. Eso es algo que a mí me gustaría... En el libro intento rescatar no solo que la identidad es inherente al ser humano. Decir que un ser humano en política no debe tener identidades es pedirle que deje de ser Homo sapiens cuando entra en política. Es imposible. No lo pedimos cuando empiezan con el fútbol o con... No, pero en política sí. Deje de usted de ser Homo sapiens. Mira, es que yo no puedo, soy el que soy, ¿no? Pero es que además tiene efectos, como decíamos, beneficiosos en cierta medida, ¿eh? En cierta medida. Claro, yo supongo que el tema de equilibrio aquí es clave, ¿no? Porque realmente una de las pocas citas eruditas que utilizas, porque como digo, el lenguaje intenta ser accesible, que lo pueda leer todo el mundo, no hace falta ser científico político ni jurista, todo el mundo puede acceder y con enorme claridad, es la de Huysmans, su teoría de los mercados sobre salida y voz, ¿no? Sí. Es muy importante. Si resulta que a cualquier defecto de producto o de fabricación yo me dejo de comprar automáticamente, pues la empresa se hunde, entra en bancarrota, no tiene posibilidad, lo que hablamos de las segundas oportunidades. Si tengo posibilidad de voz interna, protestar, decir, oye, un momento, lo estáis haciendo mal y tal, pues hay segundas oportunidades, ¿no? Pero como tú decías, supongo que la clave de la cuestión en una sociedad es encontrar el justo equilibrio, ¿no? El equilibrio entre los dos tipos de votantes
Y mi temor, y bueno, un poco el temor que todos tenemos, es que en una sociedad cada vez más polarizada, una sociedad en donde los políticos están en una situación de permanente inseguridad, buscando constantemente fidelizar su electorado a través de recursos típicamente identitarios, intentando enfadar a los votantes contra el partido contrario, etcétera, pues cada vez haya menos votantes racionales, cada vez más votantes identitarios y, por tanto, ahí se pierda también un componente fuerte de responsabilidad en el sistema, ¿no? Absolutamente, sí, sí. La polarización tiene un problema relevante. Es verdad lo que decimos, lo que comentabas es que la democracia es como en la naturaleza, es un ecosistema que debe estar en equilibrio. Y que como en las especies, ¿no? Que si están en equilibrio, pues el sistema funciona, si se desequilibra, todo se tambalea. Ese equilibrio tiene que haber gente identitaria y gente racional, digamos, o no, sin vínculos emocionales. Lo podemos decir así, o que cada uno de nosotros, porque en el fondo cada uno de nosotros tiene el elemento racional y el elemento identitario. El tema es cómo nosotros ponderamos eso, ¿eh? Cómo nosotros ponderamos esos dos elementos que ambos son necesarios, ¿no? ¿Qué pasa cuando aumenta esa polarización? Pero ya no polarización en términos ideológicos, de partidos con posiciones extremas cada vez más divergentes. ¿Que eso tiene cosas malas? Sí, que dificulta el consenso. ¿Y el consenso es bueno? Sí, porque hace que las políticas sean estables. Y las políticas estables, que perduran más allá de un gobierno de turno, pues esos generan mejores resultados políticos. Pero también es verdad que tener partidos con propuestas políticas diferenciadas, eso no está mal. Eso es como ir a un restaurante y que en el menú del día pues tengas variedad. Pasta, verdura, potaje. Si todo fuera, ¿qué tienes? Garbanzos, lentejas de primero y de segundo, secreto y cerdo. Dices, bueno, es que no puedo elegir, no me estás dando elección, ¿no? Por lo tanto, la polarización en términos ideológicos no tiene por qué ser mala. La que discute en el libro, la que es realmente nociva, es la polarización que los politólogos llamamos polarización afectiva, polarización de carácter emocional, que es no de que yo tengo propuestas ideológicas distintas a las vuestras, sino que yo tengo un rechazo visceral a aquellos que no forman parte de mi tribu. Es decir, aquella sensación de que los míos son los buenos, los que tienen razón, y que los demás son peores, inferiores, no tienen razón, obviamente, están equivocados y además son peligrosos. Porque cierta parte de rechazo al adversario, y eso lo cuento en el libro, es inevitable. Todos, cuando categorizamos el mundo entre nosotros y ellos, y lo hacemos constantemente, el nosotros y ellos, en cualquier faceta de nuestra vida, si establecemos categorías donde nosotros nos insertamos en una de ellas, y hacemos nosotros, ellos, establecemos procesos de identificación con nuestro grupo, y en aras de protección de nuestra autoestima, lo que hacemos es buscar los elementos positivos de nuestro grupo, y buscar los elementos negativos del otro grupo. ¿Para qué? Para que en la comparación nosotros salgamos mejor parados. Y eso nos permita sentirnos más felices, sentirnos con una mayor autoestima, sentirnos que formamos parte del equipo bueno. Y eso es inevitable. El tema es cuán de honda es la trinchera que cavamos. Por eso llamo democracia trincheras. Las trincheras son inevitables. Inevitables. La pregunta es cuán de hondas. Porque si las cavas mucho, al final ya no es que pienses que tú eres mejor que el rival, que eso es inevitable, sino que el problema es que empiezas a considerar que el rival, y eso es lo realmente peligroso y lo que yo creo que, como en Hay Derecho, que está genuinamente preocupado por las democracias liberales, el principal problema de las trincheras es cuando empezamos a pensar que el adversario es alguien que no debería formar parte del pluralismo político inherente en una democracia. Cuando el adversario es peligroso, cuando el adversario creemos que es dañino para el bienestar, para la democracia, cuando creemos que el adversario no debería existir, no debería formar parte del debate público, ni participar en elecciones, ni mucho menos ganar elecciones. Cuando esto ocurre, se deteriora uno de los pilares básicos de la democracia, que es el consentimiento de los perdedores. Las democracias están basadas en los cambios, en los reemplazos de gobernantes sin derramamiento de sangre. ¿Qué quiere decir? Que el que pierde acepta y se va de la Moncloa y deja que el otro entre sin que haya una guerra por medio. El consentimiento de los perdedores.
Pero claro, si tú consideras que el adversario es tan dañino, es tan peligroso, no debería formar parte del ecosistema político, cuando ganan las elecciones, ¿qué pasa? Que asaltamos el Capitolio. ¿Qué pasa? Que asaltamos las instituciones. ¿Qué pasa? Que hablamos de gobiernos ilegítimos, hablamos de gobiernos, partidos que no deberían formar, que deberían ser ilegalizados. Todos estos argumentos son las señales que deberían empezarnos a preocupar de la polarización. Cuando empezamos a hablar de ilegalizar, ilegitimidades, asaltos de instituciones, podemos pensar que en España esto no va a pasar, no va a pasar. No habrá asalto a las instituciones, habrá asalto al Capitolio. ¿Podemos estar seguros de eso? A mí es algo que me preocupa, que estamos creando climas, no solo en España, esto es transversal y por tanto las causas de todo esto no son domésticas, son causas mucho más estructurales. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, primero, el diagnóstico es, si se deteriora el consentimiento de los perdedores, estamos poniendo en riesgo nuestra democracia. Debemos ser mucho más tolerantes con nuestro adversario. Y digo tolerantes, porque tolerante quiere decir que yo me creo mejor, los demás son peores, pero bueno, te acepto que estés. Eso es inevitable. Pero debemos aceptar, aunque estén las antípodas de nuestro... hay mucha gente que dice, cuando ganó la extrema derecha en Italia, ¿no? Una interpretación de los politólogos muchas veces esto es un peligro para la democracia, porque hay partidos iliberales, en democracias liberales, lo que van a hacer es deteriorar el principio liberal de las democracias. Y si deterioras el principio liberal de las democracias, acabas con las democracias tal y como las entendemos hoy en día. Y cuando oigo estos discursos, digo, pues es verdad. Pero por otro lado, rechazar que un partido gobierne cuando ha ganado las elecciones, eso también es peligroso. Decir, Meloni no debería gobernar. Bueno, ha ganado las elecciones. ¿Es peligrosa? Quizás sí, pero quizás no. Quizás dentro de 4 años tenemos elecciones, pierde, se va sin derramamiento de sangre y nos habremos quedado todos con una cara diciendo, y nosotros queríamos prohibir esto. ¿Me entendéis? No sé si me entendéis, que es mucho más complejo que esto, ¿no? Porque muchas veces nos enfrascamos a decir, vamos a ilegalizar estos partidos, o estos partidos no deberían gobernar. Y hay lógica en eso. Pero otras veces pensamos, pero a lo mejor estamos deteriorando otro principio con esto. ¿Y dónde está la respuesta? Yo no la tengo, son contradicciones que tengo yo, ¿no? Cuando empiezo a pensar en estas cuestiones, luego digo, estoy deteriorando el consentimiento de los perdedores. Cuando yo pierda, digo, no voy a tolerarlo. Pero por otro lado, me preocupa que ciertas expresiones liberales gobiernen porque deterioren la democracia, ¿no? Claro. Es que efectivamente eso, como has dicho, nos toca mucho a nosotros en Hay Derecho, ¿no? Porque claro, el problema que vemos es que la polarización lleva un cierto descrédito del Estado de Derecho como un interés secundario frente a otros intereses prioritarios, ¿no? Porque claro, es verdad, lo que me parece totalmente acertado esa idea de que el conflicto es absolutamente necesario, o sea, no solo es un mal menor, sino es algo muy necesario, muy conveniente en las democracias. Las democracias debe haber discusión, debe haber conflicto, debe haber gritos, eso me parece, eso lo decía Maquiavelo hace 500 años, y de hecho comentas también algo en el libro, es un tema que también tocó Ezra Pound en el libro ese de ¿Por qué estamos polarizados? Era que en Estados Unidos en los años 60, 50, 60 eran sociedades muy pacíficas, no había polémica en nada, consensos de todo tipo, decía qué maravilla democracia. Pero bueno, hoy sabemos que eso estaba construido sobre una gran mentira, ¿no? La mentira del Dixiecrat, de la mentira del Partido Demócrata en el sur, la absoluta subjugación de la población negra, que al final cuando eso cambia, pues es donde empieza a surgir, o sea, que el conflicto no solo es imprescindible, sino que es muy conveniente. Pero claro, cuando el conflicto, como tú decías, llega a tal punto donde ya es un conflicto radical, sentimental, donde que alcanza una prioridad total, puede poner en riesgo las propias reglas del juego. O sea, también lo decía Maquiavelo, el conflicto está fenomenal, pero siempre que se encauce por unas reglas que todos respetemos, unas reglas fundamentales de juego limpio que todos estemos dispuestos a asumir, ¿no? Entonces, claro, tanto el que manda como el que no manda, los dos, y entre esas
pues está, claro, el problema de la excesiva polarización es que hace que la población sea poco sensible a la ruptura de las reglas. Es decir, cuando se hacen determinadas cosas en la actualidad, determinadas reformas, etcétera, que son toques graves al Estado de Derecho, claro, el identitario dice, bueno, sí, pero es que lo que está en juego es la democracia, lo que está en juego es la paz, lo que está en juego es, cada uno pone lo que está en juego lo suyo, ¿no? Pero claro, al final no nos damos cuenta de que realmente lo que está en juego son las reglas del juego, que es lo más importante de todo, porque si no, entonces se acaba el debate, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Eso de que el argumento de la democracia, lo que está en juego es la democracia, fijaros que es un argumento que lo oyes tanto en la izquierda como en la derecha. Está en riesgo por francotiradores de todos lados, ¿no? Sí. Y en realidad el problema es que cuando tenemos estos discursos es una profecía autocumplida, como dices, ¿no? Si realmente está tan en riesgo la democracia, eres capaz al final de tolerar ciertas formas que quiebran el Estado de Derecho, que quiebran los procedimientos de nuestro sistema para evitar que nuestro sistema caiga, ¿no? Pero claro, esto hay que tenerlo muy claro. Si realmente están en riesgo, yo entiendo que puedas decir, bueno, vamos a hacer, pero hay que tener el diagnóstico muy claro. Y eso es uno de los principales retos que tenemos, ¿no? La polarización genera deterioro del consentimiento de los perdedores y que existen cada vez más expresiones iliberales en muchas formaciones políticas que incluso gobiernan y que deberían preocuparnos que gobiernen formaciones iliberales. Pero a su vez debería preocuparnos que nos preocupe que no aceptemos que gobiernen los que no nos gustan. Un lío, y lo sé, pero el libro es verdad que no doy... el libro intento ser... no dar grandes verdades, ¿no? Porque no las hay, en el fondo claro, no las hay. Sí. Pero un tema que también tratas un poco, yo creo que es muy pertinente, es el tema de los medios de comunicación, ¿no? Es el tema, claro, una democracia, un Estado de Derecho necesita medios de comunicación potentes, medios críticos que te digan las cosas como son. Luego tú, oye, valoras, pues si quieres seguir siendo identitario, quieres ser más racional, Belén Esteban o Jorge Javier, pero bueno, por lo menos con un conocimiento de los hechos, de la realidad, de lo que está pasando en el país, ¿no? Pues claro, en el momento que los medios de comunicación están entrando también en ese juego de trincheras, ¿no? Ese juego de oye, ¿tú de dónde eres? Y tal, claro, se produce un descrédito donde tú ya no empiezas a creerte nada, no te crees ni unos ni otros realmente, porque unos, los que te pueden gustar más, pues tampoco te puedes fiar mucho, y los otros, por supuesto, no, porque van a mentir sistemáticamente, ¿no? Pero claro, eso realmente es peligroso, muy peligroso para una sociedad democrática, ¿no? El momento que ya no hay verdades, los hechos ya todos se convierten en opiniones, ¿no? Sí, absolutamente. Los medios de comunicación son fundamentales en democracia y pueden ser munición para las trincheras, sin duda. Muy especialmente en países donde existe una alta complicidad entre medios de comunicación y partidos políticos. Es decir, que los medios de comunicación jamás son objetivos, que todos tienen una línea editorial, todos tienen una ideología y todos tienen una mirada, porque esto es inevitable. Cualquier persona tiene una mirada de la realidad que es distinta. La cuestión es que esa mirada no esté excesivamente alineada a los partidos políticos. Es decir, que los medios de comunicación generen miradas desde el liberalismo, desde la izquierda, pero que no estén absolutamente alineadas a los partidos, porque si están absolutamente alineadas a los partidos, son peones de una batalla partidista. Si en cambio tienen su agenda ideológica, pero no están alineadas a los partidos políticos, luego sí, porque generan son un contrapoder, informan de, digamos, de hechos que puede ser incluso desde la izquierda o desde la derecha, de partidos que son de izquierda a derecha y que pueden ser desagradables para esos partidos, ¿no? Y eso en España... Bueno, sistemas mediáticos hay muchos. España es particularmente un sistema mediático donde los partidos y medios están muy alineados. Y por tanto es un sistema mediático que no ayuda. En el libro cuento, en cierto modo es inevitable que los ciudadanos nos expongamos a los medios de comunicación que nos son afines, ¿no? Todos queremos medios que sean rigurosos, independientes, que sean veraces,
y que digan aquello que queremos oír. Eso es la máxima de los medios de comunicación, ¿no? Que es que tienen que darnos la verdad, y esa verdad obviamente es la nuestra. Eso es lo que se conoce como la ilusión de la objetividad. Todos nos creemos que somos poseedores de la verdad. Todos creemos que nosotros tenemos razón, que tenemos los argumentos para tener razón y que el demás está equivocado, ¿no? Y siempre cuando, no sé si os fijaos, pero eso es una tendencia inevitable que es muy difícil de domesticar, pero cuando empezamos discusiones con gente que no opina como nosotros, en cualquier ámbito, también en política, la actitud que tomamos es la de: espérate, cállate un momento, déjame que te diga, porque cuando yo te explique, entenderás que estás equivocado, ¿no? Es como, yo soy el objetivo, tengo los hechos, y una vez yo te dé los hechos, tú acabarás llegando a las mismas conclusiones que yo, ¿no? Porque todos partimos de eso. Claro, en esa necesidad de nosotros siempre tenemos la razón, siempre tenemos los datos objetivos que nos avalan nuestras tesis, si tenemos un sistema mediático altamente cómodo, porque lo que nos dicen siempre es lo que queremos oír, pues acabamos generando trincheras muy poco porosas. Y las trincheras, aunque son inevitables, hay trincheras y trincheras, ¿no? Las trincheras con medios de comunicación que forman parte de la trinchera, eso es un problema. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es un problema y España, en este sentido... puede mejorar. Puede mejorar, sí. Bueno, una última pregunta rápida antes de dar paso al debate, que supongo que todos tenéis muchas preguntas que formular. Un poco como conclusión, tú, el lector del libro, ¿qué lección? Ya sé que eso es muy difícil en un libro, porque claro, con lo del mensaje al autor y tal, pues no, pero ¿qué lección debería? El lector, claro, porque puede haber la tentación, el lector racional que diga, sí, pues yo soy el héroe de la democracia y tal, pero el lector identitario puede sacar la conclusión también, oye, es que Lluís también me ha dicho que yo soy un héroe de la democracia, yo voy a seguir exactamente igual que antes votando mi partido. ¿Qué lección puede sacar el lector después de la lectura y darse cuenta de que, bueno, quizá lo que tú decías de que todos somos un poco y que quizá debemos aproximarnos más a nuestro otro yo? A ver, el mensaje final del libro, porque la motivación que yo quería con el libro, más allá de intentar responder, porque yo creo que, o al menos en mi entorno, ¿no? Mucha gente siempre me preguntaba, Lluís, estaba muy mal la política, estamos muy polarizados, ¿no? Este ambiente es asfixiante, ¿no? La primera cosa que quiero responder es, ¿de dónde viene la polarización? De cómo conformamos las trincheras políticas, ¿no? Pero, por tanto, hay un punto ahí, digamos, de divulgación de cómo conformamos nuestras identidades, cómo nuestras identidades generan sesgos que provocan esa idea de ese ambiente asfixiante, ¿no? Que mucha gente no tiene en mente, ¿no? Pero el mensaje final del libro es la política, igual que en la vida, son grises. No hay blancos o negros. Las verdades absolutas sé que son súper atractivas, pero en realidad la equidistancia, aunque tiene muy mala prensa, o ver los puntos medios, eso es fundamental. Y en política igual. En democracia, cuando hablamos de identidad, es igual. La democracia es un ecosistema que necesita que nosotros tengamos que establezcamos vínculos emocionales con los objetos políticos, pero que a la vez también tenemos que ser críticos y ser racionales a la hora de buscar un balance entre ambas cuestiones. Que el libro lo que intento es, sé crítico, juzga a los gobernantes, pero también sé indulgente y apoya a los tuyos, no precipites, no dispenses muerte antes de tiempo, porque no puedes devolver la vida. Una vez algo se ha muerto, ya no puedes devolver la vida. Por lo tanto, no dispenses muerte de forma precipitada. Y por lo tanto, esto es lo que yo busco, ¿no? Que la gente tenga esa idea y que no se sienta... Mira, una cosa que yo no sé qué opinión tenéis sobre el nacionalismo, ¿no? Yo me encuentro en Madrid a mucha gente que es muy antinacionalista. Todos somos nacionalistas. Pero esa idea de yo el nacionalismo, porque todo el mundo piensa que el nacionalista es el otro, ¿no? Pero ¿por qué nos tenemos que sentir mal por sentirnos emocionalmente vinculados a nuestro demos?
Si no estamos vinculados a nuestro demos, ¿cómo vamos a generar estructuras de solidaridad, sistemas impositivos, redistributivos? ¿Cómo vamos? No es posible gestionar una unidad política si no hay un demos en el cual la gente se siente vinculada emocionalmente. Por lo tanto, es que las identidades son importantes. Igual que con los partidos políticos, que es lo que sobre todo explico aquí, si no tenemos una adhesión a veces con objetos políticos, como puede ser la ideología, un campo ideológico o un partido político, eso también puede generar disfunciones. Por lo tanto, terminamos trasladando a la sede social, ¿no? Si no tenemos un demos. Claro, bueno. Lo que hemos visto hoy, ¿no? Sí. Es el capitalismo no tiene, eso sí que no tiene demos de referencia, tiene la cuenta de resultados. Su patria es la cuenta de resultados, eso lo sabemos y bueno, jugamos con ese terreno. Pero la ciudadanía tiene que tener, bueno, primero lo tiene y es inevitable. Quien diga que no tiene un vínculo emocional con colectivos territoriales, yo creo que miente. La gente, ser ciudadano del mundo, dejadme que os haga una entrevista y estoy seguro que ciudadanos del mundo hay muy pocos. Habrá alguno, pero hay pocos, hay pocos. La gente inevitablemente se siente vinculada emocionalmente. Y eso lo notas mucho cuando te vas fuera, porque el nacionalismo, cuando estás en un país donde hay coherencia entre tu nacionalidad y la unidad política, a lo mejor ni te das cuenta, ¿no? Pero es cuando estás fuera en otro país o es cuando te das cuenta de eso. Bueno, supongo que también es un tema de dosis, ¿no? Si te pasas de dosis identitaria, sí. Que es un tema... No, absolutamente. Aquí está el tema, que la democracia es un ecosistema donde la identidad es inevitable, inevitable, la identidad es inevitable en el ser humano, los homo sapiens somos así, decir que la identidad es mala o buena, eso primero es, la identidad es, y la segunda es buena o mala. Bueno, pues en ciertas dosis es buena y en ciertas, si llegamos a un nivel determinado, acaba siendo nociva. ¿Dónde está el equilibrio? ¿Cuál es el equilibrio entre racionalidad e identidad? Pues esto no lo respondo en el libro. Al final, en mis últimas páginas, digo, esta es la pregunta que no respondo en el libro.